Chisme time. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lía y como decía al inicio del video, hoy toca chismecito. Es un tema un poco personal, pero que sé que a más de uno le ha pasado. Y es con esta famosa frase de así es y no va a cambiar. Bueno, durante mucho tiempo yo también lo creí. Pensaba que las personas no cambiaban y desde esa idea empecé a relacionarme con quienes quería, ajustando mis expectativas, mis límites y muchas veces también mis emociones. Al principio esta creencia parecía protegerme, pero con el tiempo se fue convirtiendo en una barrera para comprender a los demás, pero desprotegerme a mí. Y es que muchas veces confundimos el poder comprender a las otras personas con quedarse y aceptar. Esto en el pensamiento social y los juicios viene a basarse que la psicología social, el pensamiento social, se refiere a cómo interpretamos a los demás y a nosotros mismos en los contextos cotidianos. No solo pensamos sobre las personas, sino que vamos actuando según lo que creemos sobre ellas. Cuando creemos que alguien no va a cambiar, esa idea se convierte en un filtro. Dejamos de mirar a las personas tal y como son en el presente y empezamos a relacionarnos con la versión que ya vamos definiendo en nuestra mente o con lo que muchas veces son nuestras expectativas de lo que queremos que esa persona sea. Los juicios se van volviendo rígidos, nos van reduciendo la complejidad humana a una sola historia. Y esa historia, aunque muchas veces puede ser incompleta, guía nuestras decisiones, las reacciones y los silencios. Al nivel psicológico, esta rigidez se relaciona con algo llamado inercia cognitiva. ¿Qué es esto? Es la tendencia de la mente a mantenerse en lo conocido, incluso cuando aparecen señales de cambio. Nuestra mente prefiere la certeza, aunque duela, antes que la incertidumbre. Además, existe un fenómeno llamado confirmación conductual. Cuando tratamos a alguien desde una expectativa fija, muchas veces terminamos provocando comportamientos que confirman lo que ya creíamos. Creemos que el otro no cambia y sin darnos cuenta dejamos poco espacio para que lo haga. Hay una frase que ahora mismo ronda mucho por TikTok y es de si la defino, la limito. Muchas veces definir a una persona de manera rígida es reducirla, es cerrar la puerta a sus procesos, contradicciones y posibilidades de crecimiento. En mi experiencia, definir a los demás como así son significó aceptar desde la resignación, más no desde la conciencia. No fue una aceptación amorosa, sino una adaptación mía silenciosa. Y cuando definimos a otro de esa forma, también nos definimos a nosotros, como quienes debemos aguantar, acomodarse o callar simplemente para que ese vínculo se pueda sostener con el tiempo. Pero aquí llega algo sorprendente y es algo que cuando empecé a estudiar psicología me di cuenta, y es la neuroplasticidad. Lo maravilloso que es la neuroplasticidad, amigos. Y es que la neuroplasticidad demuestra que el cerebro cambia a lo largo de toda la vida. Nuestros patrones de pensamiento, emociones y respuestas no están fijas. Esto desafía directamente la creencia de que las personas no cambian. Y el llegar a ver esto de la neuroplasticidad, de que las personas sí cambian, de que nuestro cerebro es como una plastilina que se puede moldear ante diferentes situaciones, que se puede llegar a adaptar, etcétera, fue increíble. Y esto también me ayudó a entender y a ir desprendiéndome de este juicio. Pero claro, o sea, existe la neuroplasticidad, pero también existe la motivación que nos lleva a ese cambio. Y es que el cambio suele aparecer cuando una creencia empieza a generar más malestar que seguridad, cuando lo que pensamos entra en conflicto con lo que sentimos, cuando adaptarnos duele más que cuestionar. También influye el deseo de bienestar, el feedback de personas significativas y los vínculos que ofrecen seguridad emocional. Aquí, dentro de la motivación, podemos encontrar muchas veces la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, que como bien dice, la intrínseca viene de adentro de nosotros mismos, desde lo que nosotros deseamos. Y la extrínseca vuelta viene de algo externo, cuando lo hacemos porque hay algún cambio monetario, algún premio, etc. He formulado aquí varias preguntas con respecto a este tema y es sobre qué juicios o creencias estaban presentes en la situación seleccionada. Y es que para mí el tema fundamental y lo que abarcaba todo era de la creencia central que yo tenía de que las personas no cambiaban. Y frente a ello era el tener que aceptarlas, donde implicaba que yo me adapte a ellas sin un previo cuestionamiento. Este pensamiento me hizo reducir la complejidad del comportamiento humano y promovió una visión más estática de las relaciones.
¿Cómo influyeron estas creencias en el comportamiento personal? Bueno, estas creencias me llevaron a una actitud de resignación y de adaptación, priorizando más la permanencia de aquel vínculo, por más dañino que sea, eh, por encima del bienestar propio. Aquí yo reduje las expresiones de necesidades mías y empecé a normalizar el malestar emocional bajo la premisa de, bueno, es así, es mi familia, es mi pareja, es mi mejor amiga, mejor amigo, etcétera. Solo por el hecho de tal vez no perder a aquella persona importante, porque nos meten en la cabeza de que, bueno, es tu familia, bueno, es tu amigo, bueno, es tu esposo, es tu novio, es tu esposa, etcétera. Y claro, muchas veces nos dejamos llevar por la sociedad porque cumplen un rol fundamental, pero nos descuidamos de nosotros mismos y de lo que nosotros queremos y de lo que es importante y saludable para nosotros. ¿Qué papel juega la neuroplasticidad en la revisión de creencias? Bueno, ya nos dimos cuenta de que la neuroplasticidad es una cosa maravillosa y que sí, estas creencias pueden modificarse mediante nuevas experiencias, aprendizajes, desafiando la idea de la inmutabilidad personal. ¿Qué aprendizaje se extrae de esta experiencia? Que probablemente sea que definir a las personas de manera tan rígida limita tanto el crecimiento de la otra persona como el propio, como el mío. Y que cuestionar nuestras creencias es muchas veces un acto de responsabilidad emocional. ¿En qué momento aquel juicio comenzó a cambiar? Bueno, este juicio empezó a cambiar, empezó a transformarse cuando dejó ya de cumplir su función psicológica. Muchas veces el creer este juicio no me daba protección, ya que me daba esa sensación de control, evitaba decepciones y ayudaba a sostener vínculos sin confrontarlos. Sin embargo, esto llega a un punto en el que el costo emocional superó el beneficio. Y ese momento suele darse cuando ocurre al menos una de estas experiencias, como las que voy a mencionar. Y es cuando la adaptación empieza a doler más que la pérdida, donde la creencia de así son y debo aceptarlo entra en conflicto con lo que vamos empezando a sentir, o lo que ya sentíamos pero le empezamos a dar más atención, que viene a ser una frustración, el estar cansados, la tristeza. Esa tensión abre la puerta al cuestionamiento. Cuando aparece evidencia que contradice la creencia, como por ejemplo el haberme dado cuenta de que yo soy capaz de cambiar, de que a pesar de haber tenido alguna situación en la que pude haber elegido ser igual, decidí cambiar, decidí mejorar. Fue también una ayuda para que esa creencia fuera disminuyendo. Cuando surge una pregunta interna, que por ejemplo las preguntas que yo tenía eran tipo estas, o sea, ¿y si no es que no puedan cambiar, sino que yo ya los definí? Y una importante fue de por qué si yo he cambiado, pero a los demás no les permito hacerlo. Otra de las cuales es también cuando se reconoce el propio rol de la dinámica, que por ejemplo muchas veces lo intentamos no cambiar este juicio que tenemos porque evitamos conversaciones difíciles, porque no sabemos o no queremos poner límites y porque no queremos muchas veces arriesgar el vínculo con aquella persona. Y bueno, como una pequeña conclusión es de que las creencias que sostenemos sobre los demás moldean nuestras relaciones más de lo que imaginamos. Pensar que las personas no cambian puede parecer realista, sí, pero también puede convertirse en una jaula emocional horrible. Cuestionar esos juicios no significa justificarlo todo, sino abrir espacio al diálogo, a los límites y a la complejidad humana. Porque cuando dejamos de definir rígidamente al otro, también nos damos permiso de crecer. Les quiero dar gracias por haber compartido este pequeño espacio conmigo, por haberme escuchado. Y antes de irme, quiero compartir con ustedes un post que hace poco vi en una de mis redes sociales, en Instagram, y es de @hastaindestructible. Su post decía esto: a lo largo de la vida descubres que casi nunca es falta de tiempo, de preparación o de capacidad. Es una cuestión de prioridad. Cuando algo importa de verdad, la gente encuentra energía donde no la había, valor donde había miedo y compromiso donde antes había excusas. Las circunstancias no cambian tanto como cambia la decisión interna, y esa decisión siempre revela lo mismo. La gente se esfuerza por lo que es importante para ellos. Con este pequeño mensaje de este post, pero muy importante, quiero decirles de la gente cambia, sí, y la gente cambiará solo por pura y mero crédito de ellos, porque quieren, más no lo van a hacer por ti, más no lo van a hacer porque alguien me obliga. No, la gente cambia cuando quiere, por decisión propia. Les quiero dar gracias y me quiero despedir con un abrazo gigante y que tratemos siempre de formar vínculos sanos, que nos merecemos las cosas más maravillosas del mundo, porque somos increíbles.